Buenas noches. Quiero agradecer a los organizadores su invitación, su amable invitación para que pueda intervenir en estas jornadas. Quisiera continuar, tratar de modular de otra manera, pero en diálogo, mi breve intervención con aquello que Nicolás viene de plantearnos. Si Dios no existe, todo está permitido. Pero eso que está permitido implica asumir responsabilidades. Esto afirmaban los filósofos existencialistas de mediados del siglo XX. Pero creo que hoy podemos decir que incluso si las pruebas de la existencia de Dios son débiles, no todo está permitido. Que pensamos a través de conceptos, de prejuicios, es decir, de convicciones que son anteriores a los juicios críticos o lúcidos que podemos plantear, y que vivimos en sistemas de nociones que nos atraviesan, que son la condición de posibilidad para la enunciación de nuestras verdades, de nuestros relatos, de nuestros discursos. Y en esos conceptos que nos habitan, creo que uno primero que es preciso entrecomillar, es decir, poner en suspenso, en su validez incuestionada, es el concepto de historia, que es un concepto moderno, es un concepto que quizás no tenga mucho más que 300 o 400 años de existencia, tal como hoy lo comprendemos, es decir, como un proceso objetivo que concierne a la totalidad de un desarrollo, que posee una temporalidad y que se identifica con un devenir humano. Esta idea de historia, una historia con mayúscula y única, es constitutiva de la modernidad capitalista. Antes del siglo XVII, muy probablemente, no existía una noción de historia, sino que había más bien historias. Y en la constitución de este concepto, historia, es preciso analizar de qué modo la expansión del capitalismo, la conquista colonial del mundo, fue una condición previa. Como este concepto es un concepto político y geopolítico, el concepto de historia. Y lo interesante es que la historiografía, la disciplina histórica o la ciencia de la historia, se constituyó a partir de esta existencia del concepto de historia. Historiografía, disciplina que por otra parte también es muy reciente. La existencia universitaria de la historia no tiene más de 200 años, en realidad tiene menos. La primera cátedra de historia universitaria, es decir, aquella implantación institucional que aseguró un estatus científico y un sostenimiento por parte del Estado, se creó en 1824 en la Universidad de Berlín y su titular fue Leopold von Ranke. Cuando se constituye este asiento epistemológico, institucional, político y financiero de la historiografía, comenzaba a fraguar este concepto de historia, este concepto general, universal en sus pretensiones, y en esa construcción tuvo mucho que ver la filosofía de la historia. Y podemos ver una parte de las preocupaciones políticas de los grandes filósofos occidentales como Kant, Hegel, e incluso diversos aspectos del pensamiento de Marx como momentos en la construcción de un concepto de historia. Pero esta historia pretende tener un sentido, pretende reconocerse en una trayectoria. Y creo que es eso justamente lo que el psicoanálisis nos ayuda a interrogar y a repensar. Y quisiera avanzar en esa vereda, planteando algunas hipótesis respecto del modo en el cual en la problemática de la historia reciente, de la cual Nicolás nos viene a hablar, hoy tenemos una tarea, hay un capítulo que concierne a los conceptos de historia que están subyaciendo en las interpretaciones dominantes.
de si no es necesario que pongamos en cuestión un concepto macrohistórico, es decir, un concepto de historia con mayúscula, o dicho de otro modo, si no es preciso que nos preguntemos hasta dónde somos modernos, hasta dónde ese concepto de historia que se construyó bajo la sombra del capitalismo no tiene que ser puesto en suspenso, no tiene que ser rediscutido para acceder de otro modo a ese campo problemático que es el de la historia reciente. Y decía que el psicoanálisis es una ventana interesante para realizar esta tarea, justamente porque una de las maneras de entender la historia del psicoanálisis es intentar captar las diversas perspectivas, las diversas comprensiones que se han interesado en la construcción de los distintos cuerpos de lo que de una manera excesiva llamaríamos la teoría psicoanalítica. Quizás la historia del psicoanálisis no sea otra cosa que una manera simplificada de pensar las diversas maneras en que se manifiesta la relación entre sujeto e historias. Pero es cierto al mismo tiempo que la prevalencia de una idea de historia, de evolución, de sentido, también ha sido un problema que ha habitado permanentemente la aventura del psicoanálisis. Ahora bien, en el caso de la historia reciente en la Argentina, yo quisiera partir de una hipótesis. Esta hipótesis señala que lo que viene a ser como la doxa o el sistema de convicciones hegemónicas en esta historia reciente ha tenido una construcción generacional, es decir, que ha sido una generación de intelectuales, de investigadoras, de historiadores, de psicoanalistas, que han establecido los términos a partir de los cuales, o alrededor de los cuales, se investiga, se discute y se debate respecto de la historia reciente. Podría mencionar nombres, Hugo Besetti, Pilar Carreiro, entre muchos otros, que tienen una procedencia generacional. Han sido todos ellos y ellas activistas en los años 70, han devenido profesoras y profesores de la universidad, investigadores, y han comenzado a producir desde mediados de los años 80 y sobre todo en los 90 y en los últimos 10 años, una serie de interpretaciones que cuartean, que delimitan, que establecen algunos puntos de referencia fundamentales para los debates en torno a la historia reciente. Y entonces, respecto de esa modulación generacional que da cuenta de una experiencia histórica, es decir, la experiencia de haber activado, haber militado en los años 60 y 70 y haber sufrido una derrota histórica y política y haber asumido los desafíos de la llamada transición democrática, toda esa experiencia histórica condiciona una manera que no es unívoca, pero que permite reconocer una consistencia de puntos de vista que se organizan alrededor de la relación entre violencia y democracia. Y mi tesis es que buena parte de lo que se plantea de esa experiencia generacional en la historia reciente de la Argentina podría configurar algo que podríamos denominar una suerte de violentología argentina, una suerte de ciencia de la violencia, o un saber de la violencia, donde este significante de violencia se constituye en una suerte de concepto hegeliano, que no es solo entonces representación subjetiva, sino que también permite explicar y reconocer una historia real. Concepto, entonces, el de violencia, que organiza la inteligibilidad de una representación de la época, sobre los 70 especialmente, pero que también en su momento fue un agente de esa propia historia, ¿no? Porque fue una violencia que parasitó las representaciones, las ideas y las acciones de toda la época de la militancia y la condujo a derivaciones que concluyeron en la represión y la dictadura militar.
El concepto de violentología originalmente surge de los estudios sobre Colombia. Se supone que hay una violentología colombiana, es una especialidad. Esta violentología supone que con el asesinato de Gaitán, un líder populista, en el año 1948, Gaitán tendría que ser como quien encarnaría el populismo colombiano. Cuando se asesina a Gaitán, se desemboca a partir de, digamos, las consecuencias de ese asesinato y el bogotazo que sigue después, toda una época de enfrentamientos violentos sin la posibilidad de modularlos en una institucionalidad y en un derecho, y que ocupa esa violencia toda una época, incluso hasta hoy, de la historia colombiana. Y en buena medida las guerrillas, el narcotráfico, los grupos parapoliciales estatales o paraestatales darían cuenta de esa época de la violencia con mayúsculas, ¿no? en Colombia. Y creo que, de acuerdo a ciertas representaciones de la historia reciente, pareciera que los años 70 en Argentina también se pueden pensar a través de este tipo de mirada violentológica, que tiene un supuesto que podríamos referir a un uso de ciertas categorías psicológicas y psicoanalíticas. Entonces, nueva hipótesis. En estas miradas violentológicas sobre los años 70, prevalece una explicación básicamente a partir de nociones psicológicas e incluso psicoanalíticas, pero que se refieren a las ideas, lo que permite captar a una época son las ideas de quienes actuaron en esa misma época. Y entonces se habla, por ejemplo, para dar cuenta de la política de los montoneros, de una soberbia armada. Fue una soberbia, una concepción de la política y del lugar de la juventud en esa política, aquello que extravió a los montoneros y los condujo a sus errores, a sus fracasos políticos y finalmente a su exterminio como organización revolucionaria. En otros casos, se trata de extravíos ligados a un imaginario de la revolución que carecía de cualquier tipo de relevancia política, es decir, que diera cuenta de las situaciones concretas, de las situaciones de fuerza y de la necesidad de asumir el desafío de actuar en un sistema democrático, como el que se venía a abrir en marzo del 73. O incluso se habla de delirio, ¿no? Un delirio más o menos sistemático, o de un mesianismo como el que caracterizaría al ejército revolucionario del pueblo, alerta. E incluso en un libro muy reciente se encuentra la clave de la actuación de la guerrilla trotskista en su idea de un sacrificio, ¿no? Del sacrificio del militante y de su consagración póstuma en la historia. Todas estos conceptos, estas nociones, aluden a lo que podríamos llamar a una psicologización de la historia y de las praxis. Y que me parece que da cuenta de un primer momento en el desarrollo de la historia reciente. En realidad, esto pasó también con los primeros estudios sobre el nazismo. Cuando se empezaron a elaborar las primeras explicaciones del nazismo, estas aludían básicamente a explicaciones de tipo psicológico. La angustia creada por la derrota en la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles, por la crisis económica y financiera de 1923, por el temor creado por la Revolución Rusa y los intentos revolucionarios en Hungría, en Italia, o la locura de Hitler, ¿no? Todas explicaciones que también en las primeras indagaciones sobre el nazismo psicologizaban un problema que, si bien uno tiene que considerar las dimensiones de las representaciones, de los discursos, de las vivencias, exige un análisis y una comprensión mucho más compleja de la emergencia histórica de un acontecimiento como el nazismo. Yo creo que tenemos el mismo desafío para analizar los años 60 y 70 en la Argentina, es decir, poner en suspenso unas explicaciones tan simplistas como aquellas que aluden a estos conceptos psicológicos o psicoanalíticos para encarar otro tipo de indagación
mucho más compleja, y que dé cuenta de las condiciones sociales, materiales y políticas de la acción en esas décadas, pero que es algo que es muy difícil de hacer si no se pone en cuestión el origen de esas interpretaciones. Yo creo que esa deriva psicologista es parte de lo que yo llamaría una memoria generacional. Toda generación, que no es una unidad compacta, indivisa, diríamos que una generación en realidad es un campo de disputas, pero que reconocen cuáles son los términos que están en disputa, en debate. Por ejemplo, en los años 70, yo creo que ahí la discusión, en los primeros años 70, había un debate generacional, que era el entuerto entre la Revolución Nacional y la Revolución Socialista. Las discusiones se organizaban a partir de esas dos posibilidades y los modos en los cuales, en algunos casos eran dos revoluciones radicalmente diferentes, o en otros casos eran dos revoluciones sucesivas, etc. La discusión se organizaba a partir, ¿no?, de esas diferencias. Pero la idea de una memoria generacional no requiere unificar ese concepto de memoria en un sentido muy preciso, sino establecer el campo de las divergencias. Y por eso me parece que, a pesar de las disimilitudes muy claras que poseen miradas como las de Hugo Besetti y Pilar Carreiro, que son realmente diferentes en determinados sentidos, están como capturadas alrededor de la cuestión de la violencia, y eso es una marca, es una huella generacional que hoy podemos interrogar de otro modo. ¿Por qué? Y me parece que de situar de otro modo, esta simbolización de esa problemática generacional y psicologista, no es parte solo de una suerte de concepción o perspectiva que se sustentaría en un parecer teórico, más o menos lúcido, de nuestra parte, sino en el cambio de las condiciones históricas para la reflexión. Es decir, esas preocupaciones respecto de la relación entre violencia y democracia pertenecían a una época histórico-social e ideológica argentina, que fue aquella de la transición democrática. Cuando comenzaba a cerrarse el ciclo de la dictadura militar con la derrota de Malvinas, comenzaron a imponerse algunos procesos que se venían ya realizando, sobre todo en los exilios, donde las perspectivas revolucionarias comenzaban a ceder paso a las miradas reformistas y democráticas a partir de dos líneas distintas. Por un lado, las corrientes socialistas, que de revolucionarias devenían socialdemócratas. Y por otro lado, el peronismo revolucionario, que se renovaba y también asumía una agenda reformista. Esto uno puede verlo de manera empírica, para decirlo de alguna manera, en los debates y los textos de la revista Controversia, que se publicó en México desde el año 79, y uno ve cómo coexisten allí grupos de intelectuales que eran también militantes de esas dos líneas, ¿no? Estaba el grupo de los socialistas, de Portantiero, de Terán, de Alecó, y después estaban los peronistas, que venían de la izquierda peronista, Nicolás Casullo, Adriana Puigros, ¿no? Y como en ambos grupos, a pesar de que tenían diferencias, se podía reconocer que estaban atravesando un mismo proceso, que era, diríamos, el cuestionamiento o la elaboración, si ustedes quieren, el duelo, del fracaso o la derrota de los proyectos de la revolución social. Y cuando asumen una nueva posición intelectual y política desde el 83, están fuertemente marcados por este proceso de fractura de sus anteriores convicciones. Y es en ese momento donde podemos encontrar el nacimiento de lo que podríamos llamar el progresismo argentino, el progresismo intelectual. Y es en el contexto de ese progresismo intelectual donde la noción de violencia justamente asume esa condición de límite, ¿no? de noción que es totalmente incompatible con la política. ¿Por qué? Porque la idea misma de la revolución había sido abandonada, había sido cuestionada y había cedido su espacio a otro tipo de conceptos como el de gobernabilidad, ciudadanía, hegemonía.
yo otra hipótesis: el tiempo de la transición democrática ha terminado. Yo creo que terminó en el 2001, en la crisis del año 2001. A pesar de algunas interpretaciones que señalan la sucesión de presidentes, que la crisis del 2001 obligó, digamos, a que sucedieran hasta la aparición de Eduardo Duhalde, antes de la debilidad del sistema institucional político argentino, yo creo que esa crisis y esos recambios institucionales revelaron su fuerza, su consistencia. ¿Por qué? Porque la cultura política en Argentina pudo tolerar esa seguidilla de crisis, de recambios, y no se produjo una fractura institucional de magnitud. Fue imposible, por ejemplo, que prosperaran algunas miradas, como la que expresaba Ricardo López Murphy, respecto de volver a depositar en los militares una centralidad del poder que los partidos no podían asegurar, porque estaban todos desacreditados. Y sin embargo, esa salida, digamos, que remitía a una experiencia histórica anterior, no aconteció. Y la legitimidad política en Argentina se reconstruyó. Y hoy el sistema está más fuerte que nunca. Y yo creo que eso nos permite justificar la idea de que la transición democrática ha concluido. Y los problemas entonces que esa transición había suscitado y que había modulado buena parte de las preocupaciones intelectuales del progresismo en la Argentina, también han cesado. Conclusión: la validez de esa memoria generacional y de la relevancia del progresismo intelectual y político también hoy han cesado. Desde luego que siguen vivas. Podríamos decir que buena parte de la intelectualidad más consagrada en la Argentina hoy es progresista. Y ahí tenemos un tema, yo creo, para repensar. Porque el progresismo supone un concepto de historia. Un concepto de historia ligado, de acuerdo a las distintas miradas, a una noción de modernización, por ejemplo, o al acceso cada vez más amplio a distintas formas de ciudadanía o al goce de derechos, pero que solo es comprensible a partir de una noción de historia, de cambio, que reconoce las fracturas, ¿no? Que reconoce los problemas, pero que implica una noción de progreso histórico. De allí que la noción de progresismo sea relevante para pensar determinadas miradas intelectuales y políticas. Y justamente el psicoanálisis nos ayuda a pensar otros conceptos de historia, a poner en suspenso la validez de las nociones de historia que, como les decía, implicaban la idea de un sentido y de la unicidad de una trayectoria. A partir de ciertas iluminaciones psicoanalíticas podemos dar cuenta de una manera más adecuada de las nociones de discontinuidad, de contingencia, de acontecimiento, de nociones de historias en plural que permitan reconocer las lógicas del poder, de la dominación, otras maneras de saber. Y es en ese punto donde yo quisiera proponer para la discusión la relevancia que tiene la conceptualidad psicoanalítica en su multiplicidad de perspectivas y de posiciones, para tratar de construir esa memoria generacional que ha tramado buena parte de los dilemas del ejercicio de la historia reciente, y pensar otros conceptos de historias a partir de una nueva época como es la nuestra y de nuevas experiencias históricas como son las que hoy nos atraviesan. Gracias.
Hay un lugar donde nunca pasa lo que no querés, y ese lugar no le teme a lo que vos le temés.